Ahí dejo de compartir, empecé a grabar. Vamos con el práctico. ¿Ya está? Bueno, tenemos que resolver el ejercicio 1, apartado C. Dice, dibuje algunos vectores representativos del campo vectorial dado. Entonces ustedes tienen. Ya pone con 1, apartado C, tienen f de xy igual a menos y por y más xj sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más y cuadrado. Entonces este campo lo van a dibujar en el plano. Y ahí dice algunos valores representativos. Bueno, esto es y, esto es x. Bueno, lo que tienen que hacer es darle valores. Si ustedes se fijan, el dominio es todo R2 menos el 0, 0, ¿no? Entonces acá podemos tomar, por ejemplo, el 1, 0. Cuando ustedes reemplazan, lo particularizan acá en el campo. 1 para x, 0 para y. Y reemplazan. Entonces acá les va a quedar 0 por y más 1 por j sobre la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 0 al cuadrado. Que eso me queda 1. O sea que nos queda j. Si ustedes tienen el 2, 0, siempre les dan valores sencillos a la hora del cálculo. No se van a complicar. Esto les va a dar 0i más 2 por j sobre la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 0 al cuadrado. Esto les queda 2j sobre 2, porque acá les queda 4 al cuadrado. Simplifico y le queda j. Entonces, siempre que ustedes tengan un punto con el componente, fíjense en x positiva y nula en y, siempre les va a quedar, cuando ustedes lo reemplacen, les va a quedar el vector j, les va a quedar un vector unitario. Entonces, supongamos, si esto es 1, este es f de 1, 0. Si esto es 2, esto es f de 2, 0. Si esto es 3, acá tengo el f de 3, 0. ¿Verdad? Bueno, ¿qué otro valor? Por ejemplo, si le damos el valor 0, 1, 0, 1, reemplazan f de 0, 1. Entonces ahora vale 0x y 1 vale y. Entonces acá va a ser menos 1 por y más 0 por j sobre la raíz cuadrada de 1, que es 1. Entonces acá les queda menos y. Si hacen el 0, 2, f de 0, 2, les va a quedar menos 2i más 0 por j sobre la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. O sea que les va a quedar 2 en el denominador. Les va a quedar menos 2i sobre 2. O sea que les queda menos i. O sea que siempre que tengan aquí, les va a quedar así. Si esto es 1, si esto es 2, ¿vamos? Tiene la misma longitud, ¿no? Esto es 0,2, esto es 0,1. Después, por ejemplo, si toman, bien, si toman, por ejemplo, el menos 1, 0, o sea, acá, si toman el menos 1, 0, reemplazan f de menos 1, 0. Entonces acá les va a dar 0i menos 1j sobre 1. Entonces les va a quedar menos j. Si tienen el menos 2, 0, también les va a quedar menos j. Perdón, acá no vale.
Ahí ya voy. Acá les va a quedar f de menos 2, 0, les va a quedar menos j. O sea, acá les va a quedar así. Si esto es menos 1, si esto es menos 2, les va a quedar así. Esto tiene 1 y menos 2, 0, por ejemplo. Y después, por ejemplo, si toman, qué sé yo, acá nos faltaría. Si toman el 0 menos 1, entonces les va a quedar el f de 0 menos 1, lo particularizan en su campo, y entonces les va a quedar menos por menos, nos va a quedar 1 por i, más 0 por j, sobre 1. Entonces les queda i. Siempre que tengan 0 menos 2 y calculan f de 0 menos 2, les va a quedar i. O sea, así, así, así. Este es el f de 0 menos 2. ¿Sí? Y ahí tienen algunos valores que son representativos. Si ustedes se fijan, es como que gira en el sentido antihorario. ¿Sí? Ahí le he dado un montón de valores. Tomen 3, 4 valores para ver cómo va a ser la forma del campo. Bien, tenemos que resolver el ejercicio 3, apartado C. Determine el campo vectorial gradiente de F. Bien, me dicen si puedo mover la pantalla. ¿Puedo mover, chicos? Me dicen si ya copiar. Sí, profe. Muy bien. Bueno, podemos mover la pantalla. Entonces el 3, apartado C. Bien. ¿Quién es el campo escalar? En este caso es f de xy igual a logaritmo de x más 2y. Entonces, si nosotros queremos calcular el gradiente, al cual se lo denota así, no es otra cosa que a ese campo aplicarle el operador nabla. Entonces, esto les queda la derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j. Bueno, o sea que tenemos que calcular esas derivadas. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? ¿Cuánto vale, chicos? Si tienen que derivar el logaritmo. Eso. 1 sobre x más 2y. ¿Y cuánto vale la derivada de f respecto de y? 2 sobre x más 2y. Claro, porque va a ser 1 sobre x más 2y, ¿no es cierto? Por la derivada del argumento, y la derivada del argumento es 2. Por eso es que el 2 me queda en el numerador. Entonces, el gradiente de ese campo escalar es 1 sobre x más 2y versor y más 2 sobre x más 2y. Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes tienen un campo escalar y le calculan su gradiente, obtienen como resultado un campo vectorial. Bien, ese es el gradiente. Bueno, también tenemos que resolver el apartado G. En el apartado G tenemos un campo, pero ya un campo escalar con 3 variables. Tenemos x por el seno de y por e elevado a la 5z. Entonces, el gradiente de f va a ser igual a la derivada de f respecto de x versor y más la derivada de f respecto de y versor j más la derivada de f respecto de z versor k. ¿Vamos? Bueno, entonces derivamos. Tenemos que calcular esas 3 derivadas.
¿Cuánto vale la derivada de f respecto de x? Seno de i a la 5. Seno de i por e a la 5 por z. Eso, perfecto. ¿Cuánto vale la derivada de f respecto de i? X por el coseno de i por e a la 5 menos z. A la 5z, perfecto. 5z. ¿Y cuánto vale la derivada de f respecto de z? X seno de i e a la 5z por 5. Bien, entonces el 5 ese lo voy a poner adelante, ¿sí? Lo voy a poner ahí adelante. Bien. Entonces, el gradiente nos ha quedado igual a seno de i e a la 5z versor i más x coseno de i e a la 5z versor j más 5x seno de i e a la 5z versor k. ¿Sí? Ahí tienen la derivada, el gradiente de ese campo escalar. Obtienen como resultado un campo vectorial. Bien. Ejercicio 5. Averigüe si el campo vectorial dado es conservativo. En caso afirmativo, determine la función potencial asociada. Tenemos que resolver el ejercicio 5, apartado D. Bien, me dice si copiaron, así yo, ahí voy a ir copiando yo, puedo mover más la pantalla. 5. Sí. Tienen el campo vectorial. Y z versor i más xz j más xy más 2z k. Bien. ¿Qué les dijo la profesora? ¿Cuándo el campo es conservativo? Hay un teorema que les dice cuando el campo es conservativo. ¿Cuándo es conservativo? Estas son las componentes, las funciones componentes. M de x y z, en este caso es y z. El que acompaña al versor j lo llamamos n. Los dejo ir pensando para que me respondan. Y este es p. xy más 2z. Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Cuándo el campo es conservativo? ¿Cuándo f es conservativo? ¿Se acuerdan o no? Yo no, profe. Los demás. Bueno, el Yo campo tampoco. f es conservativo si y solo si la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. La derivada de m respecto de z es igual a la derivada de p respecto de x. Y la derivada de n respecto de z es igual a la derivada de p respecto de y. Estas condiciones, ¿de dónde salen? Cuando el campo es conservativo, cuando el f es conservativo, esto
es si y solo si el rotacional de F es igual a 0. Estos son las componentes del rotacional. ¿Qué quieren que le calcule el rotacional? ¿O se acuerdan del rotacional? Estas son las componentes del rotacional, chicos. ¿Se acuerdan cómo se calcula el rotacional? ¿O lo hago? ¿Lo puede hacer? Bueno, lo hago, miren, para que vean. El rotacional es un determinante de orden 3. Es I, J, K. En realidad, es, digamos, el nabla aplicado vectorialmente a este campo. La derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. Y acá ponen las funciones componentes del campo, que en este caso es M, N y P. Entonces ustedes tienen que resolver ese determinante de orden 3. Haciendo el desarrollo por cofactores, para resolver este determinante, tacho primera fila, primera columna. Me va a quedar así. La derivada respecto de I, la derivada respecto de Z. ¿De quién? De N y P. Por el versor I. Menos. Y ya después les voy a explicar por qué ponemos más. Tacho primera fila, segunda columna. La derivada respecto de X, la derivada respecto de Z. De M y P. Por el versor J. Más tacho primera fila, tercera columna, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, de M, N, versor K. Entonces, cuando ustedes resuelven este rotacional, chicos, esto les queda igual a P respecto de I menos N respecto de Z. Ese es el primer determinante, por el versor I. Aquí no copien porque voy a borrar. Menos. Acá me quedaría P respecto de X menos M respecto de Z. Versor J. Pero como yo quiero que acá diga un más, para que todo me quede en positivo, entonces acá dentro de este paréntesis voy a sacar factor común menos 1. Entonces acá me va a quedar más. Entonces el M de Z me va a quedar positivo y el P de X me va a quedar negativo. Entonces me va a quedar así, miren. Yo lo voy a borrar. Para que sea más, entonces va a ser M de Z menos P de X. Y acá el último determinante va a ser N de X, la derivada de N respecto de X, menos la derivada de M respecto de Y. Versor K. Entonces, este rotacional, ¿cuándo es igual a 0? Cuando cada una de esos términos, de esos sumandos, me da igual a 0. Entonces, ¿cuándo va a ser igual a 0 este? Cuando el P de I sea igual al N de Z. Ahí tienen una condición. Miren. ¿Cuándo va a ser 0 este término? El segundo. Cuando el M de Z sea igual al P de X. Segunda condición. ¿Y cuándo va a ser 0 este tercer término? Cuando la derivada de n respecto de x sea igual a la derivada de m respecto de y. La otra condición. ¿Ven? Entonces, ¿cuándo el campo es conservativo? Cuando el rotacional es 0. Y entonces se cumple que cada uno de estos términos tiene que ser igual a 0. Y de ahí salen las condiciones para que el campo sea conservativo, chicos. De ahí se tienen que acordar. Lo arman al rotacional y tienen que igualar esas derivadas. ¿Estamos? Bien. Identifico, fíjense, tenemos que ver que se cumplan las tres condiciones. Si una de ellas ya no se cumple, entonces el campo no va a ser conservativo. Se tienen que cumplir las tres condiciones. Bueno, derivemos. No quiero mover mucho porque necesito derivar. Deriva. Derivo m respecto, acá la tengo a la m. Derivo m respecto de y. ¿Cuánto vale la derivada de m respecto de y? A ver, ¿me dictan?
Z, profe. Z, ajá. ¿Y cuánto vale la derivada de n respecto de x? Z. Son iguales, entonces la primera condición se cumple. ¿Cuánto vale la derivada de m respecto de z? X. Y. Y, bien. ¿Y cuánto vale la derivada de p respecto de x? Y. Y, se cumple la segunda, bien. ¿Cuánto vale la derivada de n respecto de z? X. 2. X, Ah, no, X. no, x. ¿Y cuánto vale la derivada de p respecto de y? X. X. Entonces, como se cumplen las tres condiciones, o sea que el rotacional vale 0, por lo tanto, el campo F es conservativo. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, va una parte del ejercicio. Como el campo es conservativo, dígame si ya han copiado. Bien. Como el campo es conservativo, chicos, como F es conservativo, tengo que determinar la función potencial. Entonces, va a existir una F chica tal que ese campo F, que es conservativo, va a ser igual al gradiente de F chica. Bien, vamos por partes. ¿Quién era F? F era M, ya lo voy a copiar, ¿quién era M? De X y Z, más N de X y Z, más P. Y esto es igual al gradiente de F, es decir, a F de X, a la derivada de F respecto de X, más la derivada de F respecto de Y, más la derivada de F respecto de Z. O sea que, por igualdad de vectores, por igualdad, M es igual a la derivada de F respecto de X. N va a ser igual a la derivada de F respecto de Y. Y P va a ser igual a la derivada de F respecto de Z. Bueno, pero yo quiero determinar esa F. Esta F es la que vamos a determinar. Esa F se llama función potencial, asociada al campo conservativo. Bueno, entonces, empecemos. Veamos cómo voy a determinar. Como M de X y Z es igual a la derivada de F respecto de X y Z, ¿no? ¿Cuánto valía M de X y Z? Era IZ, ¿no? Era IZ, ¿no? La M. Sí, profe. Bien. Entonces, esto era IZ. Entonces, yo conozco la derivada de F respecto de X. ¿Cómo hago para conocer F si yo conozco la derivada respecto de X? ¿Qué harían ustedes para Integrando. tener claro respecto de quién vas a integrar? De X. De Y. Exactamente. Integramos respecto de X. Pero sin perder de vista que nuestra función depende de tres variables, ¿no? De X, de Y y de Z. Entonces a esta va a ser igual a la integral de IZ, pero respecto de quién? De X. Bien. ¿Cuánto va a valer esa integral? Si ustedes están integrando respecto de X. X y Z. Y ZX. Eso, X, Y, Z o YZX. Más una constante, ¿no sería?
Sí, Claro, profe. porque es indefinido. Bueno, y esa constante puede depender de y de z. ¿Por qué? Porque nuestra función de partida depende de 3 variables. Entonces, si ustedes se fijan, esta función que yo acabo de obtener, si ustedes la derivan respecto de x, esto les va a quedar iz. Y esto que tienen, esa phi que tienen en función de iz, la derivan respecto de x y queda 0. Entonces, por eso lo pongo como si fuese una constante. ¿Entienden? Porque la función original, nuestra f, depende de 3 variables. Entonces, cuando yo estoy integrando respecto de x, las otras 2 variables es como si fuesen constantes. Entonces, la candidata, ¿se entendió eso o vuelvo a explicar? Sí, se entendió, profe. Bien, entonces, esta va a ser mi candidata a ser función potencial. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, pero la función potencial acá me estaría faltando determinar quién es esa phi, quién es esa constante que puse yo ahí. Nosotros, si ustedes se fijan, recién hemos hecho cumplir una condición. Me faltarían las otras 2. Vamos de nuevo ahora. Entonces, ¿cómo n es igual a la derivada de f respecto de y? ¿No es cierto? Bueno, ahí voy a escribir abajo ahora. ¿Quién era n, chicos? ¿Cuánto valía n? Ustedes la tienen ahí a mano y me pueden decir. ¿No era xz? Sí, profe. Bien. Ahora mi función potencial a la que la hemos encontrado como candidata, la voy a derivar respecto de y, porque es lo que me pide. Si ustedes derivan esta función respecto de y, ¿qué les queda? La xz 0. Cero. ¿Xz más qué? Más esa phi respecto de y. Porque ustedes esa phi depende de iz, ¿no? Ajá. Entonces esto se cancela y esto se cancela. O sea que esa phi de i es igual a 0. ¿Cómo hacen para encontrar la phi de iz? ¿Qué tendrían que hacer? Si yo conozco su derivada. Integra respecto de y, profe. Claro, integro respecto de i. ¿Y cuánto me va a dar? Teniendo en cuenta que tengo en función de 2 variables, ¿no? ¿Qué me va a quedar igual a qué? A 0. No, porque ¿qué función derivada me da 0? Una La constante. constante. Ah, una constante. Y esa constante puede ser una función que dependa de z. ¿Por qué? Porque si esa función que depende de z, ustedes la derivan respecto de y, ¿cuánto les da? 0. ¿Estamos? Bien. Entonces, Profe, ¿cómo va? Diga, diga. ¿y por qué ha igualado ahí la función y la de arriba no la ha igualado? Porque yo acá he igualado, pero vos fíjate que vos tenés la derivada. Yo acá todavía no la conocía a la candidata a ser función potencial, entonces no puedo derivarla, ¿me entendés? Cuando ustedes tengan que integrar, el primer paso, vieron que yo comparé m con la derivada de f respecto de x. Para encontrar f, el primer paso es integrar. Sí o sí tengo que integrar. A la hora de integrar, ustedes pueden empezar por cualquiera de las 3. Acá yo les escribí, miren. Yo puse m igual a f de x, n igual a f de y y p igual a f de z. Entonces, a la hora de integrar, ustedes pueden integrar cualquiera. Si yo elijo y digo, bueno, no, como n es igual a f de y, para encontrar la f, voy a integrar a mi función n, la voy a integrar, pero respecto de y. Cualquiera de las 3 van a poder empezar.
pero después tengo que ver que se cumplan las otras dos condiciones restantes. Y ahí derivo. Voy derivando, integrando y así. Voy jugando con eso. De acuerdo a lo que tenga. Como vos acá tenés como dato una derivada, como vos tenés como dato una derivada, entonces para poder encontrarla la función, tengo que integrar el proceso inverso. Ya la conozco a la función. Entonces, una vez que yo ya la tengo más o menos que va a ser la función, ya ahí ya la puedo derivar a la función porque ya es conocida. En cambio, acá en este paso yo todavía no la conocía la función. ¿Entendés? Ah, entonces como saca la función y en base a esa va haciendo la otra. Claro, y en base a eso voy derivando. Claro, claro, así es. Entonces, Ah, bien. aquí, fíjense, ¿quién va a ser la candidata? X por Y por Z, más el phi. Pero el phi ya lo acabamos de determinar, que es una función que no es otra cosa que depende solo de Z, una psi de Z. Bien. Y ahora vamos a hacer cumplir la otra condición. Entonces, esta no la tienen que perder de vista, porque esta es la que va a ser la candidata. Lo único que me estaría faltando es determinar quién es ese psi de Z. Bueno, entonces, ¿qué hace? Hacemos cumplir la otra condición, como el P de X y Z es igual a la derivada de F respecto de Z. ¿Estamos? Entonces, ¿quién era P? Yo tengo anotado que P, y ustedes me dicen si es así, es X por Y más 2Z. ¿Es eso P? Sí, profe. Bien. Entonces, a mi función F, si yo la derivo respecto de Z, ¿qué les queda? Si ustedes la derivan, porque la tengo que igualar, ¿qué les queda? 2. No, a esta que tengo XY remarcada. más pi prima de Z, profe. Eso, XY más psi prima de Z. Perfecto. Entonces, por igualdad, este se cancela y este se cancela. Entonces les queda que psi prima de Z es igual a 2Z. Entonces, ¿cuánto va a valer psi de Z? ¿Qué van a hacer? Van a integrar a esa derivada respecto de Z. ¿Y cuánto les va a quedar? Si yo integro esto, ¿cuánto les queda? Z al cuadrado. Z al Claro, cuadrado más una constante. más la constante. No se olviden de la constante. Bien, entonces, ahí ya una vez que la encuentro, reemplazo. Entonces, la función es X por Y por Z más Z cuadrado más la constante. Esta es la función potencial asociada al campo F. Y ahí la hemos encontrado. Este procedimiento lo vamos a volver a hacer en ecuaciones diferenciales exactas. Cuando veamos ecuaciones diferenciales, ahí vamos a volver a aplicar este mecanismo. Bien, si ustedes quieren chequear, derivan F respecto de X y van a ver que le coincide con M. Derivan F respecto de Y y van a ver que les coincide con N. Derivan F respecto de Z y van a ver que les coincide con P. Eso al margen, ¿no? Profe, Para ver si se han hecho bien. Sí, diga. ¿me puede explicar otra vez aparte de cuando integra 0 por DI, por qué no es 0? Porque cuando tu función integrando vale 0. Entonces, esto vos tenés en cuenta que es tu derivada. Esto es tu derivada. Entonces, ¿qué función derivada, por ejemplo, qué función derivada me da 0? Si yo pongo 2, si pongo logaritmo neperiano, si yo lo derivo, ¿cuánto me da? Lo estoy derivando una 0. constante. 0. Entonces sería lo mismo si yo pongo logaritmo de z. ¿Por qué? Porque si yo pongo logaritmo de z y yo lo estoy derivando respecto de y, ¿cuánto te va a dar la derivada del logaritmo de z respecto de y?
Es 0. Porque Cero. Cero. Claro, porque se comporta como si fuese una constante. ¿Me entienden? En cero pone la variable. Claro, Digamos, ¿por qué? Claro, pongo la variable, ¿por qué? Porque ustedes tienen que tener en cuenta que su función potencial depende de 3 variables. Entonces, cuando ustedes integran respecto de x, las otras 2 son constantes. Si hubiésemos integrado respecto de y, la x y la z son constantes. ¿Estamos? Y van haciendo ese jueguito. Acá, como nosotros hemos integrado respecto de y, la z pasa a ser constante. ¿Sí? profe. Gracias. Bien. Tengan en cuenta, les digo algo. Si ustedes tienen un campo, si ustedes tienen el campo, pero en el plano, o sea, si ustedes tienen un M de XY, perdón, Y acá. A ver, ya voy. Si ustedes tienen un M más un N, o sea, ahí tienen el campo, pero lo tienen en el plano. Para que el campo sea conservativo, sí, solo sí. M, la derivada de M respecto de Y, es igual a la derivada de N respecto de X. Es una sola condición. ¿Sí? Tiene que cumplirse esa condición nada más. Para cuando el campo está en el plano. Nosotros hemos hecho un ejercicio en el espacio. Bien. Me dice si ya copiaron y vamos a hacer el ejercicio 6. Dado los siguientes campos vectoriales, determine apartado A, el rotacional, apartado B, la divergencia. Puedo mover, ¿no? Un poquito. Yo voy a ir copiando. Profe, Bien. F de X y Z igual y Z sobre Y menos Z versor Y más XZ sobre X menos Z versor J más XY sobre X menos Y versor K. Bueno, no se olviden que nosotros, cuando ustedes tienen un campo en el espacio, nosotros a la primera componente, a esta, le llamamos M. Son campos escalares cada una de esas componentes. A esta le llamo N y a la última le llamo P. Sí, los versores, chicos, ¿no? Son las funciones. Bueno, cuando vamos a calcular el rotacional, que es el apartado Y, yo no me lo sé de memoria el rotacional, entonces yo siempre, digamos, lo calculo, no lo sé de memoria. El rotacional de F no es otra cosa que el operador nabla aplicado vectorialmente al campo. Entonces esto es IJK, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z, de la componente del campo, M, N, P. Y acá lo vamos a escribir. Esto es, tacho primera fila, primera columna, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z, de N y P, por el versor I, menos tacho, fila, primera fila, segunda columna, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Z, de M, a ver, sí, MP, ¿no? MP, versor J, más la derivada, tacho, primera fila, tercera columna, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, MN, versor K. Entonces, este rotacional nos queda
la derivada de P respecto de I menos la derivada de N respecto de Z versor I. Acá esto no copien porque ya le corrijo el signo, menos. Y acá me quedaría la derivada de P, o bueno, copien el renglón de abajo, lo voy a hacer. P respecto de X menos M respecto de Z, versor J, más N respecto de X menos M respecto de Y. Como yo quiero que todos estén sumando, entonces, al segundo término le saco factor común, menos 1 adentro de este paréntesis. Entonces ahí se va a hacer más. Y es por eso que me queda M de Z menos P de X. Para que todos queden sumando en el rotacional, chicos. Eso les tiene que haber explicado la profe en la teoría. Bueno, entonces, ahora, ¿ven? Yo ya tengo la formulita de cómo se calcula el rotacional. Entonces, ahora voy a pasar a derivar a cada una de ellas. ¿Ves? Tengo que derivar P respecto de I, N respecto de Z, M respecto de Z, P respecto de X, N respecto de X, M respecto de Y. Yo les voy a calcular una derivada. Y de ahí las otras se las voy a copiar. En el práctico están resueltas una por una. ¿Por qué? Porque son muy parecidas, chicos. Son muy parecidas. Miren, derivemos P respecto de I. Vamos a hacer paso a paso. Ahí si ustedes tienen que derivar P respecto de I, tienen un cociente. Tienen en el denominador X menos Y al cuadrado. Y en el numerador derivamos. La derivada del numerador respecto de I es X. Por el X menos Y sin derivar. Menos la derivada del denominador. El numerador sin derivar, que es X por Y, por la derivada del denominador, que es menos 1. Entonces acá les queda, distribuyendo, nos queda X cuadrado menos XY más XY sobre X menos Y al cuadrado. Acá simplifico y les queda X cuadrado sobre X menos Y al cuadrado. ¿Ven? Y todas, si ustedes se fijan, son muy parecidas las formas, ¿ven? Entonces las derivadas quedan parecidas. Salvo el signo acá en el numerador, pero quedan muy parecidas. Entonces yo se las voy a copiar. Y les voy a decir, a ver, ¿quién más necesito? N de Z. Acá voy a copiar el N de Z. N de Z les queda igual a X cuadrado sobre X menos Z al cuadrado. M de Z queda igual a I al cuadrado sobre I menos Z al cuadrado. P de X queda menos I cuadrado sobre X menos Y al cuadrado. La otra componente que serían N de X es igual a menos Z cuadrado sobre X menos Z al cuadrado. Y M de Y, que es la última, nos queda menos Z cuadrado sobre I menos Z al cuadrado. Entonces ahora, para escribir el rotacional, simplemente reemplazamos. Entonces, rotacional de F es igual a P de I, X cuadrado sobre X menos Y al cuadrado, menos X cuadrado sobre X menos Z al cuadrado, por versor I, más
Ahí tenemos que poner m de z, que era i cuadrado sobre i menos z al cuadrado. Menos, que con este menos del p de x se hace más, i cuadrado sobre x menos i al cuadrado. Versor por más. Y ahí tenemos que poner n de x, que es menos z al cuadrado, sobre x menos z al cuadrado, menos, que con este menos se hace más, z cuadrado sobre i menos z al cuadrado. Todo esto versor K. Y ahí tienen el rotacional, que es lo que nos pedían. Sí, las derivadas, ya les voy a subir el práctico ahí a Teams y ya. Ahí está. El lunes la profe va a dar la teoría de integrales dobles. Ya está subida al aula virtual por si alguno la quiere ir leyendo. Estamos por ahí para que no estén aburridos el fin de semana y se entretengan. ¿Estamos? Bueno, profe, No le dan respiro. Bueno, un ratito. nada. Vamos con la divergencia. La divergencia, cuando ustedes calculan, no es otra cosa que el operador nabla aplicado escalarmente al campo F. ¿Sí? Y esto les queda. La derivada de, en este caso va a ser m respecto de x, más la derivada de n respecto de y, más la derivada de p respecto de c. A ver, yo las tenía un poquito más arriba, me voy a mover un poquito, despacito para... Ay, no las llego a ver. Bueno, las copio, no tengo problema. Bueno, la P, la M, la componente M, era IZ sobre I menos Z. La componente N era XZ sobre X menos Z. Y la componente P, XY sobre X menos Y. Bueno, miren, cuando vayamos a calcular la derivada de M respecto de X, ¿cuánto nos da? Para que podamos calcular la divergencia. 0. 0. ¿Cuánto nos da la derivada de N respecto de Y? 0 también, profe. 0. ¿Y la de P respecto de Z? También. También. Entonces, para este ejercicio, ¿cuánto nos da la divergencia? 0. ¿Sí? Nos da. Bien. Cuando ustedes calculan la divergencia de un campo vectorial, les da como resultado un campo escalar. En este caso nos ha dado 0. ¿Sí? Bien. Vamos al ejercicio 7. ¿Alguna duda? Bien. Díganme si ya está, chicos. Sí, profe, ya está. Bien, vamos al ejercicio 7. En el ejercicio 7 nos dicen que, dice, sea F chica un campo escalar y F grande un campo vectorial. Enuncie un teorema, establezca hipótesis, tesis y demuestre las siguientes propiedades. Bien. Tenemos que hacer el 7 apartado de, tenemos que demostrar que la divergencia de F por F es igual a F
por la divergencia de f más el gradiente de f por f. Bueno, acá si ustedes lo enuncian como teorema, tienen que poner sean f campo escalar. Y f grande, campo vectorial. Para asegurarnos, vamos a poner que admiten derivadas parciales en su dominio. Parciales en su dominio. Entonces, y ahí escribimos la tesis. La divergencia de FF es igual a F por la divergencia de F más el gradiente de F por F. Bueno, en los finales se toma así. Les dice, enuncia el teorema, ahí está enunciado el teorema, tengo que identificar la hipótesis. La hipótesis es todo lo que está antes de la palabra entonces. Antes de la palabra entonces. F, campo escalar. F grande, campo vectorial. Que admiten derivadas, todo eso, ¿no? Que admiten derivadas, y ahí siguen ustedes. Tesis. La tesis es lo que está después de la palabra entonces, es lo que quiero demostrar. Nosotros queremos demostrar que la divergencia de FF es igual a F por la divergencia de F grande más el gradiente de F por F. ¿Vamos? Bueno, demostremos. Esto es la demostración. Bueno, ustedes tienen un campo vectorial. Ese campo vectorial va a tener esta forma. Yo después, por cuestiones de espacio, no escribo el X y Z. ¿Estamos? Por cuestiones de espacio nada más. Pongo M, P, M, N, P. Versor K. Bueno, a este campo vectorial, lo multipliquemos por una función, por un campo escalar. Entonces, F por F. ¿Qué vamos a obtener? F por M, versor I, más F por N, versor J, más F por P, versor K. A esto le vamos a calcular la divergencia, porque es lo que nos piden. A este nuevo campo le vamos a calcular la divergencia. Y esto no es otra cosa. El operador Nabla, por definición de divergencia, aplicado escalarmente a ese campo, a FF. O sea que esto, ¿qué es? Es la derivada respecto de X, versor Y, es como se define el operador Nabla, más la derivada respecto de Y, versor J, más la derivada respecto de Z, versor K. Escalar el campo FF. ¿Y quién era FF? FM, versor I, más FN, versor J, más FP, versor K. Entonces, cuando nosotros aplicamos, tienen ustedes una multiplicación escalar de vectores. Esto no es otra cosa que la derivada de FM respecto de ¿quién? De X, más la derivada de Fn respecto de ¿quién? De Y, más la derivada de Fp respecto de ¿quién? De Z. ¿Estamos? Eso es lo que nos da la divergencia, nos da un escalar. Bueno, entonces, y acá, por propiedades de derivadas, por la regla de derivación del producto, ¿esto a qué es igual? A la derivada de f respecto de x por el m sin derivar.
más f sin derivar por m respecto de x. Ese es el primer término. Más, vamos con el segundo, que ahí tienen otro producto. F respecto de y por n sin derivar, más f sin derivar por n respecto de y. Más, el último término nos queda f respecto de z por p sin derivar, más f sin derivar por p respecto de z. ¿Qué voy a hacer? Voy a agrupar de manera conveniente. Voy a agrupar, fíjense, lo que tiene las derivadas de f, ¿sí? Y voy a agrupar lo que tiene las f. Y voy a sacar ahí factor común. Esto y eso. ¿Estamos? Entonces, si yo me fijo, a ver, agrupo de manera conveniente. Entonces esto me va a quedar f, mx, más f, voy a sacar factor, bueno, f, ni, más f, pz. Agrupo de manera que me conviene. Más, acá, fíjense, fx, m, más fi, n, más fz, p. Acá en el primer paréntesis saco factor común, f. Y esto es mx más ni más pz. Y acá, ¿qué voy a hacer? Esto no es otra cosa que f de x versor y más f de y versor j más f de z versor k multiplicado escalarmente por el vector mi más nij más p y k. Porque si yo lo multiplico escalarmente me da lo que tengo en el renglón de arriba. Y esto no es otra cosa que f dentro del paréntesis es la divergencia de f grande. Y esto lo que tengo más acá dentro del primer paréntesis, en el primer factor, no es otra cosa que el gradiente de f multiplicado escalarmente por el campo escalar f, campo vectorial f. Y es lo que queríamos demostrar, chicos. Es lo que queríamos demostrar. Sí, profe. Es lo que queríamos demostrar. Así es. Bueno, copiaron, me dicen, porque así seguimos. Nos quedan 2 ejercicios nada más. El 8 que es un poquito más largo, pero el 10 es 2 segundos para resolver. En el Por mí, ejercicio, sí, bueno, por usted ya está. En el ejercicio 8 dice, sea F un campo escalar, F y G campos vectoriales, enuncie un teorema, identifique hipótesis, tesis y demuestre las siguientes propiedades. Tenemos que hacer el apartado C. Es parecido a este, solamente que en lugar de calcular la divergencia, tenemos que calcular el rotacional de ese producto, de F. Yo voy a mover la pantalla. Bueno, en el 8, apartado C. Tenemos que probar que el rotacional de FF es igual a F por el rotacional de F más nabla aplicado a F, que no es otra cosa que el gradiente, chicos, vectorial F. ¿Sí? El nabla, esto no es otra cosa que el gradiente, ¿no? Bien. Bueno, el teorema. F, campo escalar, F grande, campo vectorial. Que admiten derivadas parciales en su dominio. Entonces,
el rotacional de FF se calcula como F por el rotacional de F más el gradiente de F vectorialmente multiplicado por F. Bueno, hipótesis, tesis, lo que deja que ustedes lo escriban. Es repetir, chicos. Hipótesis y tesis. La tesis es lo que queremos demostrar. La tesis es lo que queremos demostrar. Que el rotacional de FF se calcula como F por el rotacional de F más... Bien, vean. De nuevo, vamos a hacer muy parecida a la demostración anterior. Tienen un campo, un campo vectorial, lo consideramos como si fuese M de X y Z versor Y, más N de X y Z versor J, más P de X y Z versor K. Si multiplicamos por una función, por un campo escalar, a ese campo vectorial nos va a quedar F por M más F por N más F por P. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros tenemos que calcular el rotacional a ese campo. Esto por la definición del rotacional, esto va a ser I, JK, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, la derivada respecto de Z. ¿De quién? De las componentes de ese campo. ¿Y quiénes son? FM, FN, FP. ¿Sí? Desarrollando esto, esto va a ser la derivada respecto, tacho primera fila, primera columna, respecto de I, la derivada respecto de Z. ¿De quién? FN, FP, versor I, menos, acá la derivada respecto de tacho. Acuérdense que acá, bueno, a ver, tacho, primera fila, segunda columna, la derivada respecto de X, la derivada respecto de Z, de FM, FP, versor J, más la derivada respecto de tacho, primera fila, tercera columna, respecto de X, la derivada respecto de Y, FM, FN. Versor J, K, perdón. Bueno, entonces acá vamos resolviendo. Esto va a ser la derivada de FP respecto de quién, de I, menos la derivada de FN respecto de quién, de Z. Todo esto multiplicado por el versor I. Acá tendría que poner menos, pero acuérdense que saco un factor común menos 1 y me queda más. Y acá me va a quedar, acomodándolo, le va a quedar la derivada de FM respecto de Z, menos la derivada, acomodando, ¿no? FP respecto de quién, de X, por el versor J, más la derivada de quién, de FN respecto de X, menos la derivada de FM respecto de Y, versor K. Bueno, y ahora derivamos. Acá, si ustedes se fijan, acá, dentro de cada paréntesis, tengo un producto. En el primer término un producto, en el segundo término otro producto. O sea, de acá me van a salir 2 términos y de acá otros 2, entonces 4 términos por cada paréntesis. Entonces acá me va a quedar F respecto de I por P sin derivar, menos F sin derivar por P respecto de I. ¿Sí? Menos. Y acá que tendríamos F respecto de Z por el N sin derivar más el F sin derivar por el N respecto de Z. Cierro paréntesis, todo esto por el versor I. Más F respecto de Z por M sin derivar, menos, más, perdón, F sin derivar por M de Z, menos
f de x por el p sin derivar, más f sin derivar por p de x. Todo por el versor j. Más f de x, n, más f por el n respecto de x, menos f respecto de y por el m sin derivar, más f sin derivar por el m respecto de y, aplicando reglas de las reglas del producto. Y ahí vamos a asociar de manera conveniente, chicos. Tengan en cuenta, a ver, ¿cómo asociamos? Acá no sé por qué puso menos y todo más. Ahí más, menos, bien. Más, bien. Aquí, primero voy a distribuir. Acá en realidad, todo esto tengan en cuenta que les quedaría por el versor y. Entonces, f de y, p más f, p sub i, esto por el versor y. Tengan en cuenta que eso va multiplicado, menos f de z, n más f, n de z, versor i, más f de z, m más f, m de z, versor j, menos f de x. Simplemente estoy acomodando ahí los versores. Más f de x, n, más f, n de x, menos f de y, m, más f, m de y. Bueno, ahí, chicos, vamos a asociar de manera que nos convenga. A ver, voy a marcar. Voy a agrupar esto que tiene derivada respecto de y, esto, ese con este y este, y este, y este. Y después lo que me quedaría, este con este con este con este. Bueno, veamos. Entonces esto nos va a quedar f de y, p, menos f de z, n, versor y. Más, acá ustedes fíjense en que tengo f por p de y, menos f, n de z, versor y. Más, y ahí de nuevo después voy a acomodar f de z, m, menos f de x, p, versor j, más f, m de z, menos f, p de x, versor j, más f de x, n, menos f de y, n, versor k, más f, n de x, menos f, m de y, versor k. Voy a agrupar de manera que me conviene. Y ahí, ¿qué voy a hacer? Voy a considerar las que tienen derivadas con respecto de f, las voy a agrupar. Esta, por ejemplo, esta y esta. Y las otras que no tienen derivadas respecto de f, las voy a agrupar por otro lado. Entonces acá me va a quedar f de y, p, menos f de z, n, versor y, más f de z, m, menos f de x, p, versor j, más f de x, n, menos f de y, m, versor k. Más, y acá voy a sacar factor común f, de todas esas expresiones. Y acá, ¿qué me queda? Me va a quedar p de y, menos n de z, versor y, más, y acá al sacar factor común me ha quedado m de z, menos p de x, versor j, más n de x, menos m de y. Esto que tengo escrito acá adentro de este paréntesis, del último paréntesis, eso no es otra cosa que el rotacional de f.
que me ha quedado multiplicado por f, ¿ven? Y acá lo que tenemos, si ustedes se ponen a ver, esto no es otra cosa que, si lo hacen, van a verificar, que no es otra cosa que el gradiente de f multiplicado vectorialmente por f. ¿Sí? Eso lo chequean para que vean que el primer término, ¿no? Acá delante de esta suma. Se puede comprobar muy fácilmente, hagan la cuentita y van a ver que se cumple eso. Y ahí quedaría demostrado lo que queríamos probar. ¿Sí? Bien. Ya como que lleva un poquito más de pasos esto, pero no es difícil. Bueno, podemos hacer el último ejercicio, así ya lo libero. Es el ejercicio 10. Zárate, ¿ya copió? Sí, profe. Perfecto. ¿Los demás, chicos? Sí, profe, ya está. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos al ejercicio 10. En el ejercicio 10 dice, inventa un campo vectorial f de x, y, cuya divergencia de ese campo sea igual a, ya les digo. Entonces, ustedes tienen que inventar, dice, un campo. Tenemos que buscar quién va a ser el campo, cuya divergencia de ese campo coincide con esta f, que va a ser igual a la derivada de f, que en este caso es, les dice ahí, que es x cuadrado más y cuadrado. Bueno, pero la divergencia de f es f de x más f de y, porque ya lo hemos visto nosotros. Y esto es igual x cuadrado, ¿sí? Ahí simplemente, ¿qué hice? He reemplazado quién es la divergencia acá. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cómo van a hacer para encontrar f de x? Si ustedes conocen las derivadas, esto por igualdad, la derivada de f respecto de x es x cuadrado. La derivada de f respecto de y es y cuadrado. ¿Qué van a hacer? Se integra a x cuadrado respecto de x. Y a la otra componente la integran respecto de y. Entonces esto nos queda x al cubo sobre 3 más y al cubo sobre 3. Ahí, perdón, acá cuando vamos integrando es versores, ¿no? Me faltaron ahí los versores, porque es un campo. ¿La constante también va, profe, o no? No me haría falta, porque acá la constante, si yo la pongo, la tengo que poner así, teniendo en cuenta que esa constante puede ser un vector, ¿no? Pero no me haría falta, Ah, bien, bien, bien. ¿sí? Ahí la voy a borrar. Bien, entonces ahí tienen un campo, ese sería uno, pero puede haber otro, miren, no es el único. La divergencia, la suma, es conmutativa, o sea que ustedes pueden tener f de y más f de x igual a x cuadrado más y cuadrado. Entonces, para obtener la f de x, ¿qué van a hacer? Van a integrar. Esta es f de y, o sea que a la x cuadrado la van a integrar, pero respecto de y. Y esta es f de x, entonces a esta la van a integrar, pero respecto de x. ¿Sí? Y entonces, ¿esto cuánto nos va a dar? Si nosotros estamos integrando respecto de y, la x es constante, entonces nos va a quedar x cuadrado y más y cuadrado x. ¿Estamos? Y ahí tienen otro campo. Y esos dos serían. Estos dos campos serían. ¿Sí? Esas son las opciones, que inclusive creo que las tienen así, y en el ejercicio las tienen como respuesta, como solución. Sí, les dice quién es la solución. Profe, ¿podría Bien. volver a la última parte del ejercicio anterior que no pude sacar la foto?
Bueno, ya lo vuelvo. Me dicen si ya copiaron esto y lo vuelvo. Así, Sí, ya está. perfecto. Ahí, esa parte. Ahí está, profe. Perfecto, bueno. Entonces, ya Listo, está, profe. dejo de compartir. Dejo de compartir pantalla. Bueno, profe. Bueno, Bueno. bueno, dejo de compartir, dejo de grabar.